Empezamos Código Salud y empezamos con el primer tema del día. Los psicólogos infantiles son expertos que se encargan de entender y explicar el desarrollo y el comportamiento de un menor. Es decir, que hoy vamos a abordar cómo llevar a tu hijo a la cama sin obligarlo. Por el contrario, vamos a entender su proceso mental y sabremos algunas recomendaciones para hacer que duerma solo de forma natural. La educación de los hijos sin duda resulta una de las partes más complejas de ser padres, y lograr que duerman en su propia habitación sin duda implica un gran reto. Algunos factores como el miedo a la oscuridad o la ausencia de la figura protectora de sus padres son suficientes para que los niños se nieguen a dormir solos. Por ello, te presentamos algunas estrategias respaldadas por especialistas para lograr que tus hijos duerman solos en su habitación. Una de ellas implica preparar el terreno para que los pequeños duerman. Esto quiere decir que lleguen a la hora de dormir con un entorno agradable, con la digestión hecha y sin actividades físicas estimulantes. Algunos expertos sugieren comenzar con este hábito desde temprana edad, ya que de esta forma el proceso de adaptación es más sencillo y coherente con su crecimiento. El apoyo con objetos quitamiedos, como un oso de peluche o una frazada suave, también pueden resultar determinantes para que los niños dejen la habitación de sus padres y prefieran la suya. Otra fórmula efectiva es fomentar la autonomía de los pequeños a lo largo del día, con actividades que puedan resolver por sí mismos. Con esto ganarán confianza y convivir con la soledad dejará de ser un problema. Heraldo Media Group. Parece que no, pero es un tema muy importante, sobre todo para los papás primerizos, los papás y las mamás que recientemente tienen un bebé y quienes ya tienen hermanitos y cosas así. No todos los niños son iguales, uno reacciona de diferente forma y uno a lo mejor se acopla muy bien a irse a la cama, a irse a su propia habitación y habrá quien no lo haga. ¿Qué hacer ante esta situación? Por eso hemos invitado a Romelia Rubio, ella es psicóloga en sueño infantil, para platicar directamente de este tema. Querida Romelia, bienvenida, muchísimas gracias por estar en Código Salud. Muchas gracias a ti por la invitación, Mariano. Al contrario, qué bueno que destines parte de tu apretada agenda para venir a platicar con la audiencia del Heraldo Televisión. Cuando un papá es primerizo, desconoce mil cosas y se enfrenta a uno y un sinfín de retos y le pregunta a uno a la mamá, a la suegra, a la hermana que ya es mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos aprendiendo conforme la marcha. Una de las cosas que creo le interesa a un papá es saber en qué momento, por ejemplo, un bebito, un niño, ya no duerme con nosotros, se tiene que pasar a su cama y después de este proceso a lo mejor ya a su habitación. Así es. ¿En qué momento sucede esto? Fíjate que justamente en su cama o bueno, en su propio espacio tienen que dormir desde que nacen, por una cuestión de seguridad. Cuando son muy bebitos, se recomienda hacer colecho, pero en su propio espacio. O sea, hay unas cunitas que se colocan al lado de la cama que funcionan muy bien porque favorecen lactancia, porque permite a la mamá estar al pendiente del bebé, pero el bebé es seguro y la mamá en su propio espacio. O sea, la recomendación general es que desde que nacen, desde que tienen un día de nacidos, su propia camita, porque hay gente que aprovecha y los tiene en su regazo, por ejemplo, o duermen en medio entre el papá y la mamá. Exacto. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es esto? Fíjate que no se recomienda porque justamente sucede que muchas veces las mamás vienen de un cansancio muy importante después de todo el embarazo, después del parto, etcétera, y muchas veces los duermen en la propia cama. Y lo que sucede es que puede haber riesgo de atrapamiento del bebé, o sea, aplastamiento inclusive. Por eso es que se recomienda que cada quien esté en su propio espacio. Entonces, a partir de los 6 meses hasta el año más o menos es que se recomienda ya pasarlos a su propia habitación, de ser posible. Si esto no es posible, se puede delimitar el espacio del bebé para que justamente cada quien comparta su propio espacio y cada quien tenga su propio espacio, perdón. Entonces, a partir del año ya digamos se recomienda hacer la transición a su propio cuarto porque de lo contrario los bebés empiezan a desarrollar una costumbre por el ambiente en donde duermen. Entonces, ¿qué pasa si se nos fue a 2 años, a 3 años y sigue durmiendo con nosotros? Difícilmente va a aceptar cambiarse de habitación. Exacto. Él va a querer seguir, aunque sea en su cama o su cuna, si es el caso, pero en la habitación de los papás. Exactamente. Entonces, para todos aquellos papás que quieren hacer la transición, que quieren pasar a sus niños a sus propios cuartos, entonces hay varias formas de hacerlo. Dependiendo del nivel de costumbre que tenga el bebé o dependiendo del nivel de ansiedad que pueda llegar a manejar por separación, es lo que tenemos que hacer. Vamos a irnos desde el niño que tiene muchísima ansiedad y que no sabe estar sin sus papás,
Lo que hay que hacer es que probablemente vamos a tener, o sea, vamos a hacer la transición del niño a su propia habitación, pero uno de los papás se va a ir con él temporalmente, es decir, 3 días más o menos, se va a dormir él junto a él. No con él. No con él. Junto a él. Junto a él. Entonces se puede poner, por ejemplo, si se tiene una cama al lado, puede ser, si se tiene un sleeping bag, o sea, algo que te permite estar cerca, pero cada quien independiente. El niño inmediatamente va a percibir que uno de sus papás continúa con él, Exacto. aunque tiene un nuevo escenario para dormir. Exactamente. Entonces ahí la transición la hacemos suavemente, porque justamente algo que no se recomienda es dejar a los niños de un día para otro, meterlos a sus propias camas, a sus propios cuartos, perdón, y dejarlos ahí, porque la ansiedad por separación es real, o sea, los niños realmente están acostumbrados a los papás, entonces no queremos este shock. Entonces queremos que sea suave. Entonces ya que el papá está durmiendo con el niño 3 días en su propia habitación, entonces ahí empezamos a separarnos poco a poco. Pero dime una cosa, Romelia, ¿qué puede ocurrir, por ejemplo, en caso de un bebito, un niño muy chiquito, que lo separas de manera abrupta de la habitación o de sus papás? ¿Qué le puede pasar, sobre todo si está manejando estos niveles tan altos de ansiedad? Claro, mira, dependiendo de la edad, porque cuando son más grandecitos ya son mucho más conscientes de su entorno. Entonces ahí sí, pues básicamente es un momento muy estresante para ellos, ¿ves? Entonces, si bien se ha demostrado que no ocurre ningún cambio ni en niveles de cortisol, ni tampoco en efectos secundarios de un sentimiento de abandono, ni nada contra los Lloran padres. mucho, ¿verdad? O sea, la primera manifestación es el llanto excesivo. Exactamente, sí lloran mucho, pero digamos, no hay un efecto secundario. Sin embargo, si son más grandes, entonces sí es mucho más duro para ellos. Entonces, por eso, si tenemos, digamos, si ya nos pasamos hacia los 2 años, hay que hacer esta transición suave. Si son más pequeños, a mí me gusta hacer también la transición suave. No porque les vaya a pasar algo, pero siempre es más fácil para los papás tolerar esta transición. Sí, también digo, estamos hablando de cómo la vive y la sufre a lo mejor el bebito, el niño. Exacto. Pero el papá también sufre en algún momento. Yo creo que también es. hasta para el papá, o sobre todo la mamá, le va a ser en algún momento difícil separarse del bebé. Sí. Y que lo tenga que cambiar de habitación. Exactamente. Por eso es que esa forma la hacemos de forma muy gradual. Entonces, ya que está el papá durmiendo al lado de la habitación 3 días nada más, tampoco queremos que se nos acostumbre, que no, se nos vaya una semana, porque entonces pues ya estamos acostumbrando al niño a la compañía del papá en su propia habitación. Después de eso vamos a irnos alejando, podemos colocar una silla y podemos incrementar la distancia que vamos manejando con el niño en su habitación. ¿Sirven, por ejemplo, muñecos de peluche? Sirven muchísimo. El acompañamiento de esto para que el niño no se sienta solito. Exacto, se llaman objetos transicionales y justamente lo que representa es a un cuidador, o puede representar a la madre, por ejemplo, y entonces la transición puede ser mucho más suave porque él se siente acompañado. Eso se recomienda muchísimo. Así es. Sí. Ahora, tú recomiendas 3 días. Estamos hablando de los niños que tienen mucho estrés y los van a cambiar de habitación. ¿Recomiendas que uno de los papás, a lo mejor pueden pimponear, se vale? Por ejemplo, una noche la mamá, una noche el papá y la tercera noche nuevamente la mamá. Sí. Pero 3 noches nada más. Exactamente, solo 3, porque de esa forma, digamos, bajamos niveles de ansiedad del niño. Hay muchos niños que en alguna ocasión quisieron hacer la transición, salió mal porque lloró un montón, lo regresamos, entonces ahí obtuvo un aprendizaje equivocado, que es, si lloro un montón, si me resisto un montón, entonces consigo lo que quiero. Entonces ahí hay muchas situaciones de intentos fallidos. Entonces de esta forma bajamos niveles de ansiedad porque el niño, digamos, no es que tiene que estar ansioso porque ¿dónde está mi papá o mi mamá? Y entonces se empieza a relajar un poquito a la vez que va conociendo su entorno y se va haciendo más fácil. Pero estamos hablando también de niños que tienen niveles altos de ansiedad. Así es. En algún momento van a reaccionar porque aunque se acostumbren durante estas 3 noches en tener al papá o a la mamá, el cuarto día, la cuarta noche va a desaparecer esta figura. En realidad no, por eso. ¿Cómo le haces? Claro, por lo que te comentaba de poner la silla al lado de la cuna y entonces, o al lado de la cuna, cama, lo que sea, en donde duerman, y entonces cada tercera noche vamos a irla alejando, o sea, tu presencia va a continuar. La voy retirando, la voy retirando, claro, la voy retirando. Vas incrementando la distancia y el niño va manejando esta ansiedad poco a poco, o sea, la resuelve cada tercer día. Entonces, si bien mi papá no está al lado, pero pues lo estoy viendo. Claro. Y entonces, bueno, ya sí le da ansiedad, pero bueno, está ahí. Entonces, y de esa forma hasta que eliminamos por completo la presencia.
Ahora, otra técnica que podemos utilizar son sistemas de recompensas. ¿Qué es esto? Cuando los niños son mayores a 3 años y ya comprenden, por ejemplo, ya tienen noción de cuánto es el día siguiente, cuántos son 2 días o el fin de semana, entonces ya podemos empezar a incentivarlos a que puedan ellos manejar esta ansiedad y intercambiándolo por algún regalito, por algún estímulo que a ellos les guste. Pero ojo, porque esto lo tenemos que manejar muy bien, porque si no los niños se acostumbran a solo hacer las cosas por regalos. Exactamente, entonces aquí viene la fase del chantaje. Exactamente. ¿No? Entonces no hay que caer como papás en el chantaje de los pequeños, porque además son bien inteligentes ahora, ¿eh? Sí. Nacen con otro chip impresionante. No digo que los de antes no, pero ahora hay muchas maneras de demostrar esto. Ahora, ¿qué pasa si reaccionan diferente? Porque a lo mejor nos das estas recomendaciones, pero no falta el niño que sea distinto. Me refiero a que pasen estas 3 noches y siga reaccionando igual. Siga con el llanto, haga una pataleta, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Esta técnica sirve para los niveles de ansiedad más grandes. O sea, digamos… sí funciona. Sí funciona, 100% funciona. Ah, fabuloso. O sea, los papás, mientras sean constantes y consistentes, lo logran, pero tienen que serlo. O sea, eso es lo importante. Por eso todo mi trabajo, cuando yo trabajo con los papás y los ayudo a hacer esta transición, es una cuestión de constancia. O sea, sí nos fue mal, sí fue difícil la noche, pero vamos a seguir y vamos a seguir. Y ahí está la clave, en ser constantes, porque mientras nosotros seamos constantes, con los niños siempre lo logramos. Porque ellos están listos para dormir. A los niños les encanta dormir, es lo que siempre les digo a mis pacientes. Solamente que necesitan saberlo. O sea, no saben que les gusta, pero les encanta. Después ellos solitos van, agarran su mantita o lo que sea y se meten ellos solos a la cama o empiezan a cantarse su propia canción y se van a dormir ellos solos. Y se acurrucan solitos, se tapan solitos, lo hacen de una manera natural. Claro, exacto. Cuando no tienen esta ansiedad y no sé cómo dormirme solo, ¿no? Cuando ya bajamos esta parte. Hay familias que tienen, por ejemplo, 2 habitaciones, viven quizá en algún departamento, papá y mamá, y tienen 2 niños. Sí. Yo creo que a lo mejor, ya me dirás con especialista, funciona mejor porque a lo mejor el hermanito ya se empieza a acostumbrar de que duerme en la misma habitación que el otro hermanito o hermanita. Sí. ¿Funciona igual? Funciona igual. Lo que pasa es que generalmente la asociación es con los papás, porque he tenido muchos pacientitos que comparten habitación con 1 o 2 hermanos inclusive, y eso les resulta exactamente lo mismo. Lo que ellos quieren es la cercanía la figura de los del papás. papá o la mamá. Exactamente, pero justamente lo que tienes que hacer, así duerman acompañados o solos, es este proceso. No importa, y claro, ya después los niños entienden que no están solos, que están sus hermanos, y puede llegar a ser más fácil. Ahora, también es cierto que puede llegar este bebé, por el proceso mismo, pues a despertar a los otros hermanitos. Yo ahí les diría que, bueno, puede durar unos días en que nos altere el sueño a todos, pero no pasa nada porque estamos trabajando por una meta. Y la meta en verdad tiene muchísimos beneficios para todos. O sea, los niños necesitan dormir, no es una cuestión de capricho de los papás, de, ay, ya tengo sueño. No, o sea, no nada más es que los papás también necesitamos dormir, también los niños lo necesitan. Ahora, es importante saber que estás hablando de la fase nocturna. Así es. En el día, pueden dormir igual, pueden dormir en la habitación del papá, la mamá, aunque no se encuentren, o también consideras importante que aunque sea de día, también los pasen a su habitación. Fíjate que con las siestas pasa algo muy particular, porque en las siestas el sueño es un poco más difícil porque no tenemos el efecto melatonina que tenemos durante la noche. Entonces el sueño, la presión de sueño va y viene. Entonces, como pueden estarse casi durmiendo, pero si algo no les gustó, se despiertan y ya no se quieren volver a dormir. Y en el día hay más ruidos, hay más distractores, etcétera, etcétera. Exacto, está el estímulo del juego, si estuvieron jugando previamente o si saben que está el jueguito esperándolos, entonces se vuelve un poco más difícil. Pero los niños generalmente aprenden a desarrollar diferentes formas de dormirse en el día que en la noche. Muchos niños que, por ejemplo, duermen bien en la guardería, duermen solos, sin arrullo, sin leche, sin nada, tienen un montón de potencial. O sea, los papás tienen como la mitad del trabajo resuelto. ¿Cuando los llevan a guarderías? ¿Sí? En las guarderías lo manejan bien el sueño de los niños. ¿Qué significa bien? Que se duerman solos, sin arrullo, sin leche, etcétera. Entonces se vuelve mucho más fácil para los niños, pues solamente continuar con esto que ya saben, que ya desarrollaron en el día para la noche. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se vale que los niños duerman como sea. Si están en edad de siesta, la recomendación es que la duerman.
¿ok? Como sea, porque la siesta influye muchísimo en el sueño de la noche. Entonces, es súper importante que la duerman. Después, ya una vez que una vez que están durmiendo fácilmente en la noche, sí se pueden llegar a utilizar las mismas estrategias durante el día para ayudarlos a dormir. Pero de momento yo les diría, resuelvan el tema de la noche y después trabajen con las siestas. Y eso es bien importante. Sí. Ahora, ya que estamos hablando del sueño, vuélvenos a recordar qué tan importante es la postura, precisamente para evitar la famosa o llamada muerte de cuna, Así que es es. bien importante. Así es. Ya nos comentabas que de preferencia que no se duerman los bebitos en medio de los papás porque Así puede es. ocurrir ahogamiento, aplastamiento, etcétera. Sí. Recuérdanos, ¿cómo tiene que ser la postura para que un bebé duerma? Ajá. Para saber que está bien, está respirando y no puede llegar a presentarse una muerte de cuna. Ajá. ¿Y cuánto es el tiempo importante, el tiempo real que tiene que dormir, sobre todo en la noche? Ok, mira, la posición adecuada y recomendada es boca arriba. ¿Ok? Los niños tienen que dormir boca arriba, no se vale hacer trampa ponerlos de ladito, porque ¿qué sucede? Los bebés que los ponen de ladito han habido muchos casos en donde se giran y entonces son tan bebés que no tienen suficiente tono muscular en el cuello. Ajá. Y lo que sucede es que sus caritas se quedan hacia el colchón, o sea, se quedan atrapados y entonces mueren por asfixia, justamente. Entonces, es importantísimo que sea la posición boca arriba. Boca arriba siempre. Boca arriba ¿Le podemos siempre. acomodar varias almohadas? No. Esto, ayúdanos a entender Tiene que entonces ser. cómo los ponemos para que no se nos volteen solitos. Claro, boca arriba no se voltean solitos. Eso. Exacto. Solitos, Pero tienen así. que ser cunas desnudas, les llaman. Entonces, ¿qué tiene que haber en la cuna? Nada. Más que el bebé. ¿Ok? Y su zarapito. Nada. O sea, Nada. el bebé con un mameluquito, Ajá, con y un se algo acabó. y se acabó. O Ok. sea, ni bumpers o los Ajá, que ni cubren almohaditas, nada. ni la cobijita tejida, ni Estamos nada. hablando de los más chiquitos, ¿no? Los recién Menores a un nacidos. año, Exacto. exactamente. Entonces, solamente el puro colchón con una sábana que encaje perfectamente el colchón y listo, y el bebé acostado ahí, o sea, Boca y boca arriba. arriba, exactamente. Exactamente, para bebés con reflujo, bueno, ahí tienen que hablar con su pediatra y lo que se recomienda es poner por abajo del colchón una inclinación, o sea, que no tengan nada alrededor. Esos cojines que posicionan para antirreflujo, etcétera, no se recomienda nada al lado del bebé. Por otro lado, tu pregunta, el tiempo. Por ejemplo, antes de un año y después del año, ¿cuántas horas son las recomendables? Digo, entiendo que cuando están chiquititos duermen Muchísimo, exactamente. ¿No? Mira, vamos a fijar un promedio. Más o menos a los 6 meses estamos manejando unas 11 horas, 12 horas en la noche de sueño, más la siesta, ¿no? A partir del año ya vemos más hacia 10, 11 horas en la noche. Y eso se mantiene más o menos constante casi hasta la adolescencia, 10, 11 horas. Cuando dejan la siesta, que es más o menos a los 3 años, entonces el sueño del día se agrega hacia la noche, estamos hablando más o menos de unas 11 horas en la noche. Entonces esto es importantísimo que los papás lo sepan, que tengan expectativas realistas de los niños. Hay veces que los papás esperan que duerman toda la noche, no sé, 12, 13 horas, y eso también genera problemas de sueño. Cuando un niño pasa demasiado tiempo en su cama o en su cuna, entonces empezamos a ver despertares en la noche, porque el niño claramente no tiene sueño porque está pasando 12 o 13 horas que el niño no puede dormir, o sea, necesita un poco menos de sueño. Por eso es súper importante que revisen las indicaciones de sueño. Si yo invito a los televidentes a que puedan ver, consultar las necesidades de sueño en mi página web o en cualquier página que sea de información fidedigna, oficial, y entonces ellos puedan observar cuánto tiempo necesitan dormir. Pero en resumen, más o menos estamos hablando sobre unas 10, 11 horas a partir del año que tienen que dormir en la noche. No, y es bien importante porque finalmente esto resuelve muchos asuntos, empezando por la producción de la hormona del crecimiento. Por supuesto. Mientras los niños duerman a sus horas, duerman en la noche el tiempo suficiente, van a generar la hormona de crecimiento. Claro, y esa se genera o se libera en sueño profundo. Por eso es súper importante que los niños no tengan un sueño fraccionado. Porque ¿qué es lo que pasa? Durante el sueño profundo, más o menos entre las 12 y las 4 de la madrugada es cuando se libera esta hormona. Si tenemos a un niño que se despierta constantemente durante la noche, entonces lo que provocamos es una interrupción a la liberación de la hormona de crecimiento y se genera
a veces que dejen de crecer los Exactamente. niños, o sea, literalmente. Vamos a tener niños chaparritos, literal. Exactamente, por eso es súper importante resolverlo. Si vemos que nuestro niño se nos está despierte y despierte y despierte, porque tiene leche en la noche, o sea, porque toma muchas veces en la noche, porque necesita del papá que lo arrulle, porque necesita de la compañía del papá que ya se le fue, ¿no? Entonces, necesitan resolverlo. O sea, esto no es un capricho, lo que te decía, es súper importante para los niños. El sueño trae beneficios importantísimos, como lo es, por ejemplo, todo a nivel cognitivo, o sea, memoria, atención, concentración, justamente liberación de la hormona del crecimiento. Se favorecen todos estos procesos durante la noche. Sociabilidad, mejor control de impulsos. Por el contrario, niños que están súper cansados son niños súper irritables, son niños que tienen un pobre autocontrol, que tienen peor concentración. O sea, los beneficios son muchos, pero los efectos de no tenerlo son más. Por supuesto que sí. Yo te quiero agradecer muchísimo, Romelia, el hecho de que platiques con nosotros estos temas y que nos recuerdes la importancia que tiene, sobre todo para los que tienen menos de un año, pero cualquier niño y adolescente, el dormir. Sí. Dormir bien. Sí. Y el dormir a sus horas. Y hoy haber abarcado el tema en qué momento pasarlos a su cuna y en qué momento pasarlos a su habitación, que es muy importante. Muchísimas gracias, Romelia. Muchas que tengas un excelente inicio de semana. Muchas gracias. El tema importante aquí en Código Salud.